Continúa la batalla por Pokrovsk. Es aquí y ahora donde se decide el destino, no solo del Donbass, sino también de las futuras líneas de defensa ucranianas. En la ciudad se libran feroces combates y el enemigo ejerce una presión brutal. Los medios internacionales publican titulares diciendo que la caída de Pokrovsk es cuestión de días o semanas, y los analistas hablan de decisiones sumamente difíciles que probablemente habrá que tomar en un futuro muy cercano. ¿Qué está ocurriendo cerca de Pokrovsk? ¿Por qué la batalla por la ciudad puede convertirse en una de las claves de esta guerra y qué consecuencias tendrá su resultado? Míralo en el reportaje de TSNUA. El especialista ucraniano y consultor en el ámbito de las radiotecnologías militares, Sergei Beskresnov, conocido como Flash, escribe que se ha tomado la decisión político-militar de mantener Pokrovsk y la conurbación de Mirnograd el mayor tiempo posible. Para ello se emplearán todas las reservas posibles. Desde el punto de vista militar, mantener estas posiciones es importante, ya que detrás de ellas se extiende prácticamente un terreno llano hacia el interior de la región de Dnipropetrovsk. Esto lo pueden ver en el mapa de elevaciones. Si el enemigo ocupa Pokrovsk, desde sus alturas también tendrá la posibilidad de operar drones a larga distancia. No discuto las decisiones políticas, ya hay suficientes expertos para eso. Sin duda, tales decisiones no se habrían tomado si el mando militar no viera posibilidades de hacerlo. Personalmente sigo manteniendo la opinión de que ninguna posición vale la vida de las personas. Y espero que, si surge la necesidad de salvar a las personas, esto se haga a tiempo. De hecho, las fuerzas de defensa ya han realizado una hazaña al mantener la dirección de Pokrovsk durante un año. Tanto la infantería como la artillería y, por supuesto, las fuerzas de operaciones especiales. Ucrania debe elegir entre conservar el territorio o salvar a su gente en la batalla de Pokrovsk. Así lo informa el medio The Washington Post. En el artículo se señala que la retirada de las fuerzas de defensa de Pokrovsk, incluso para reforzar mejores posiciones cercanas, podría fortalecer la moral de los rusos y ser utilizada para influir en la impredecible Casa Blanca. Pero permanecer en la ciudad durante los combates callejeros conlleva riesgos significativos de grandes pérdidas para las tropas y el equipo ucranianos, lo que representa un peligro para un país que ya está considerablemente superado en número y enfrenta una grave escasez de personal. Putin utilizará la pérdida de Pokrovsk para influir en Trump, convenciéndolo de la inevitabilidad de la victoria y de la inutilidad de ayudar a Ucrania, pero la pérdida de esta ciudad abrirá el camino a los ocupantes, ya que Dnipropetrovsk y la región de Zaporilla no cuentan con fortificaciones tan poderosas, por lo que la amenaza allí es más que real. Ucrania ya ha vivido tragedias similares. Bakhmut en 2023, Avdiivka en 2024, símbolos de una resistencia sobrehumana que costó muchas vidas. En ese entonces, Rusia podía permitirse esas pérdidas porque tenía recursos humanos de sobra. Ucrania, en cambio, considera a cada soldado como un valor. Por eso la cuestión de cuándo retirarse, cuándo resistir, siempre es dolorosa, y ahora está en juego Pokrovsk. Si cae, será la ciudad más grande capturada por Rusia desde Bakhmut. El Kremlin busca avanzar lo máximo posible en el este y el sur para presionar a Occidente. Levantad las sanciones, iniciad negociaciones, reconoced las llamadas nuevas realidades. Los analistas dicen que las decisiones deben tomarse de manera fulminante. La ventana para retirar a las tropas ucranianas de Pokrovsk y Mirnograd puede cerrarse en cualquier momento. El Instituto para el Estudio de la Guerra ya informa que las fuerzas rusas actúan con cada vez mayor libertad en Pokrovsk y avanzan en el sur de Mirnograd. Al mismo tiempo, un analista del grupo finlandés Black Bear Group, que estudia la guerra, escribe que abandonar Pokrovsk podría otorgar nuevas ventajas a las fuerzas ucranianas si logran crear nuevos puntos de apoyo cerca para el invierno. Abandonar el saliente acortará las líneas del frente ucranianas y mejorará la logística. Y la retirada de Ucrania de esta zona no significa que Rusia automáticamente gane un impulso que pueda aprovechar de inmediato. La batalla de Pokrovsk entra en su fase final. Así lo escribe el periódico Le Monde. La infantería rusa avanza hacia la ciudad y el cambio de táctica de Moscú, dirigido a interrumpir la logística ucraniana, está dando frutos tras 6 meses de esfuerzos. Según un oficial ucraniano citado por Le Monde, la caída de la ciudad es cuestión de días, quizás un máximo de 2 semanas. Un oficial ucraniano, en conversación con periodistas franceses, habló sobre la situación extremadamente difícil en Pokrovsk. Según él, los militares rusos son al menos 3 veces más numerosos que los ucranianos.
En pequeños grupos, se infiltran en la ciudad, se esconden tras la aparición de drones y esperan nuevas oleadas de ataques. A unos los eliminan, pero de inmediato llegan otros en su lugar. Parece que son infinitos, admitió el soldado. También contó que a veces las unidades se quedaban sin refuerzos e incluso sin provisiones durante varios días. Según Le Monde, a pesar de meses de bombardeos, la ciudad aún conserva muchos edificios. Si hubiera suficientes recursos y personas, Pokrovsk podría resistir durante mucho tiempo. Pero si no se revisa la defensa, existe el riesgo de grandes pérdidas. A pesar de todo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que el 5 de noviembre allí declararon que no hay cerco de las fuerzas ucranianas en esa dirección. Los analistas de Deep State dicen que el enemigo sigue absorbiendo la ciudad, ampliando la zona de control y creando una amenaza para Mirnograd y la aglomeración de la ciudad. Mientras tanto, los asaltantes del 425º Regimiento Eskelia devolvieron la bandera ucraniana sobre el edificio del ayuntamiento de Pokrovsk. Los combatientes de las fuerzas de defensa de Ucrania se infiltraron prácticamente por toda la ciudad y llegaron al centro, donde lograron izar la bandera. Menos 300 menos. Wow, qué cracks. Bien hecho, muchachos. Positivo, son los mejores, son los mejores. Entren al refugio y manténganse en comunicación. Los analistas de Deep State escriben que este video confirma que la ciudad no está rodeada ni bajo control del enemigo. La mayor parte de Pokrovsk es una zona gris donde hay posiciones tanto ucranianas como rusas. La situación es complicada y simplemente incomprensible. Nadie controla el espacio entre posiciones, salvo los drones. Todos intentan no entrar en combate ni delatar su posición, porque de lo contrario llegarán numerosos FPV. Mientras tanto, las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un video desde el interior de Pokrovsk. En el video se muestran fragmentos del trabajo de uno de los grupos tácticos del tercer regimiento. Las fuerzas especiales están limpiando la zona urbana de enemigos. El cofundador y analista de Deep State, Roman Pohorilyi, contó en el canal de YouTube que todos los que están en la aglomeración de Mirnorad no tienen la posibilidad de recibir suministros normales, realizar rotaciones y, lamentablemente, ni siquiera ya pueden retirarse normalmente. El analista dice que cómo se manejará esto en el futuro genera muchas preguntas. Pohorilyi señaló, si los ocupantes logran consolidarse en la zona del asentamiento de Rivne, el enemigo podrá aislar completamente Mirnograd del mundo exterior. Entonces se podrá hablar de un cerco de facto, ya que toda la logística y los desplazamientos estarán bajo el fuego del enemigo. Y ahora, explica el analista, lo más importante es encontrar ese límite en el que el ejército ucraniano aún es capaz de mantener estos asentamientos y posiciones, y el momento en que ya es necesario retirar a los militares, porque puede llegar un momento catastrófico en el que ya no sea posible hacerlo, y es precisamente ahora cuando todo se decide directamente en Pokrovsk. Pohorily también desmintió la información sobre el 86% del control de la ciudad de Pokrovsk por parte de los rusos. Él enfatiza que es necesario distinguir entre la zona gris y la zona roja. En la zona gris los rusos se desplazan, son detectados y eliminados, y la zona roja simboliza ya su consolidación, control, acumulación constante del enemigo y la construcción de posiciones donde no hay obstáculos. En Mirnograd, según el especialista, no hay ocupantes como tal. Ellos no se han afianzado allí, pero si el enemigo ocupa Pokrovsk, podrá tomar Mirnograd sin combates. Roman Pohorily describió posibles escenarios de desarrollo de los acontecimientos en caso de que el enemigo logre ocupar Pokrovsk y Mirnograd. Según él, el adversario se topará con fortificaciones y no podrá avanzar tan fácilmente como lo hizo en la zona de Avdivka. En este sector, el enemigo se centrará ante todo en cortar la logística para las fuerzas de defensa de Ucrania en la frontera administrativa entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. Para ello no necesariamente tiene que ocupar físicamente todos los territorios. Basta con crear una zona de alcance para los medios de ataque. Lo más probable es que el siguiente objetivo del enemigo sea avanzar hacia el interior en dirección a Dobropilia,
con el fin de tomar el control de las rutas de transporte y suministro. A más largo plazo, el enemigo planea capturar Sloviansk y Kramatorsk, objetivos que, según las estimaciones, podrían convertirse en prioridad ya en 2026. Por eso, tras la toma de Pokrovsk y Mirnohrad, el siguiente objetivo podría ser Kostiantynivka. Allí el enemigo ya está ensayando el acercamiento a la defensa, realiza acciones de asalto en las afueras y avanza desde la dirección de Chasiv Yar. Paralelamente, el enemigo tantea Limán. Se observa movimiento en sus afueras orientales y acciones activas en las zonas boscosas. Estas operaciones tienen como objetivo socavar la logística en la zona de Limán. Si el enemigo logra tomar Limán, podrá emplear medios de ataque, en particular drones, para controlar las rutas de transporte hacia Sloviansk. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se desarrollarán los acontecimientos en el frente? Escriban sus opiniones debajo de este video. Manténganse con tsn.a para estar al tanto de lo más importante. Nos vemos en las próximas ediciones.